Bueno, entonces antes de poder hacer la red de intercambiadores de calor necesitamos saber cómo calcular la cascada la cascada de calor. Y en este caso, bueno, tenemos el mismo. Sí, lo sabía. Tenemos el mismo diagrama de flujo. Y este diagrama de flujo lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la cascada de calor. Ajá, para calcular la cascada de calor eh, nos sirve para saber qué cantidad de calor máxima vamos a recuperar de energía de las corrientes calientes para calentar a las corrientes frías, y también nos va a servir para determinar cuáles son los requerimientos mínimos de servicios. Entonces, nos va a servir para esas dos cosas. Necesitamos tener una delta T mínima. Ya sabemos que esa delta T mínima va a servir para separar las dos curvas, la curva de las corrientes calientes y la curva de las corrientes frías, para que podamos obtener una cantidad de energía entre las dos corrientes. Ajá. Ok, entonces con eso vamos a trabajar hoy. Vamos a ver cómo se determinan esa cascada de calor. Ok, entonces lo primero que debemos de hacer es utilizar una fórmula para ingresar unas temperaturas modificadas. En este caso, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para calcular la temperatura de las corrientes calientes va a ser igual a la temperatura de las corrientes calientes menos el delta T mínimo sobre de 2. Y para las temperaturas de las corrientes frías va a ser igual a la temperatura de la corriente fría más el delta T mínimo sobre de 2. Ya después vamos a corregirlas. Esta sería por el momento. Vamos a utilizar estas dos expresiones. Ajá. ¿Sí? Y entonces, bueno, vamos a tener nuestras temperaturas. Entonces, aquí yo ya tengo la tabla. En este caso tengo T final, T inicial y T final. Entonces voy a tener una temperatura corregida, T inicial con un apóstrofe y T final con un apóstrofe. Esas van a ser mis temperaturas diferentes. Ajá. Entonces se supone que estas son las corrientes frías. Entonces estas dos con estas dos voy a utilizar esta fórmula. Temperatura de las corrientes frías más el delta T mínimo sobre D2. Aquí voy a poner delta T mínimo va a ser igual a 20 grados centígrados. Ajá. Entonces, con estas voy a utilizar esta temperatura. Creo que es de este color. Ajá. Y con estas voy a utilizar la fórmula de arriba. Entonces, en este caso sería esa temperatura de las corrientes frías, más el delta T mínimo. Este va a ser fijo. El delta T mínimo sobre de 2. Ajá. En este caso, esta sería de 50. Y aplico a todas estas la misma fórmula. ¿Sí? Esta que era de 40 se convirtió en 50. Esta era que era de 60 se convirtió en 70. Esta de 180, 190 y 190. Ahora, esta otra, simplemente voy a jalar esta misma fórmula. Esta sería temperatura de las corrientes calientes. Va a ser igual a la delta T mínima, pero ahora va a ser menos delta T mínimo sobre D2.
Ajá, y si era 220, pues va a ser 210. Ujú. Va a ser 210 y pasamos todo, le aplicamos todas estas fórmulas. ¿Sí? Estas serían 210, serían 110, este serían de 130, antes era de 140, era de 80, ahora es de 70, este era de 100, ahora es de 90, y era de 40, ahora es de 30. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras nuevas temperaturas corregidas, y con esas temperaturas vamos a utilizar la cascada o vamos a hacer la cascada de calor. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer la cascada de calor? Pues en este caso vamos a ordenar estas temperaturas de manera descendente. Sería primero la temperatura más alta, que en este caso si lo buscamos, la temperatura más alta sería de 210 y la temperatura más baja sería de 30 grados centígrados. Entonces ponemos las temperaturas sin que sin que las repitamos. Entonces tendríamos 210. Voy a dejar otros dos. Luego tendríamos 140. Ajá. Luego dejamos otros dos. Tendríamos 130. Dejamos otros dos. 110. Son estas mismas temperaturas que tenemos acá. Ajá. Otros dos serían de 90. Otros dos serían de 70. Otros dos serían de 50. Otros dos serían de 30 grados centígrados. Ajá. Y entre de estos pues voy a poner uno de estos. Ajá. Porque esta va a ser mi cascada de calor. Serían cuadros. Ajá. Entonces en total tendría yo el cuadro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajá. Esa sería mi cascada de calor. Y bueno, puedo agregar sus líneas. Entonces la cascada de calor va para abajo. Esta va acá. Esta va para acá. Ahí está. Ahí está mi cascada de calor. Entonces aquí tendría, acá arriba, pues voy a tener el Q de calentamiento mínimo. Y acá abajo voy a tener Q de enfriamiento mínimo. Ajá. Ok. Ya las ordené. Entonces, adicionalmente a esto, también voy a tener mi diagrama de reja. Voy a hacer un diagrama de reja para poner de un lado las corrientes calientes y del otro lado las corrientes frías. Entonces, vamos a ver cómo haría un diagrama de reja aquí. Oh. Bueno, de hecho, utilizaríamos las mismas temperaturas. A ver, pero son 1, 2, 3. 1, 2, 3, aquí. Ahí está. Esto lo pondría de este color. Entonces entre 2.10 y 2.40 tendría yo una línea. De hecho estos serían dos. Y tendría un borde. Ay no.
borde superior. Ahí está. Luego aquí entre 100. Bueno, es que debería de ser entre. Pero bueno, lo voy a poner arriba. Sí. Ahí está. Entonces ya tendría mi diagrama de reja. Ahí en el diagrama de reja es donde voy a utilizar mis corrientes. En este caso, sería la corriente 1, 2, 3. Pero en este caso pondría la 3. Esta sería la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5. Y pongo los FCPs. En este caso los FCPs de cada una de las corrientes, esta sería de 0.75. De la primera, esta sería de 0.75. Esta sería de 1.5. Y esta sería de 2. Y aquí tendría la corriente 1 y a la corriente 2. Entonces, si se dan cuenta en este diagrama de reja, las corrientes calientes van de este lado, del lado izquierdo. Y las corrientes frías van del lado derecho. Entonces, para las corrientes frías tengo un FCP de 1.5 y el otro sería de 1. Y otra vez trazo líneas. En este caso voy a trazar una línea. Y la primera corriente caliente, de hecho va de 210 a 110, ¿sí? Temperaturas, vamos a utilizar, les digo, para esta cascada de calor, temperaturas modificadas. Entonces sería de 210 a 110. Entonces, para la corriente número 3, de 210 hasta 110. Exactamente en donde termina el 110 es donde vamos a terminar. Ahí está. Y en este caso, como es corriente caliente, pues la voy a poner en color rojo. Y si pudiera incrementar el grueso estaría bien, pero formato, vamos a ver un poquito más grueso. Ahí está. Entonces va de 210 hasta 110. ¿Sí? De 210 hasta 110. Esta ya la puse. Ahora voy a poner esta, la número 4, va de 130 a 70. Entonces simplemente copio esta, iría desde 130, sería, de hecho esta iría pegada acá. O bueno, no, las voy a poner aquí en medio. Esta iría de 130 hasta 70. Ahí está, de hecho sería de la misma medida. Hasta 70, aquí comienza el 70. Y la última sería de 90 hasta 30 grados centígrados. Si se dan cuenta, son de la misma medida. ¿Sí? Ahora, con las corrientes, ya tengo estas tres, esta. Ahora necesito las corrientes frías. La corriente 1 va de 50 hasta 90. Entonces, en este caso va de 50. Pero están al revés, si se dan cuenta, porque son corrientes frías. Esta iría de 50 y llega hasta 50 hasta 190. Entonces aquí creo que me faltó uno, ¿no?
Sí, de hecho este ni siquiera es 140, es 190, no tenemos 140. 190. Estaba mal esta temperatura. Sí, la leí mal de mis apuntes, es 190. Ok. Entonces iría desde hasta 190. Ahí está. ¿Sí? Entonces iría de 50 hasta 190. Pero es como es corriente caliente, digo corriente fría, iría de color azul. Y la siguiente iría de 70 hasta 190. Entonces esta hasta acá. Y llega a la misma temperatura, 70 hasta 190. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra cascada de calor y también tenemos nuestro diagrama de reja. Ajá. Entonces sería calcular el calor que hay entre cada una de estas rejas. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, delta H, lo voy a poner aquí, voy a calcular delta H. ¿Y cómo voy a calcular delta H? Voy a calcularlo en cada una de las rejas. ¿Sí? Entonces, en esta reja, por ejemplo, veo qué corrientes intervienen. Lo voy a poner aquí. Las voy a colorear de amarillo. Nada tiene que ver con estos valores que tienen aquí. Nada más para ver qué corrientes hay en esta reja, para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí nada más existe la corriente número 3. Entonces, esa corriente, para calcular el calor, voy a utilizar la fórmula de Q es igual a FCP por delta T. Delta T, siendo delta T la temperatura de arriba y la temperatura de abajo. Entonces Q va a ser igual a FCP. ¿De cuánto es el FCP? En este caso sería de 0.75 multiplicada por la diferencia de temperaturas. ¿Qué temperaturas hay arriba? La temperatura de 210 y abajo la temperatura de 190. Entonces por 210 menos 190. Y bueno, entonces esto lo pondría ya como fórmula aquí. Ajá, y tendría un total de 15. ¿15 qué? 15 kilowatts. De hecho, entonces estaría hasta por acá. ¿Sí? Estos estarían en unidades de kilowatts. Acuérdense, la Q es pequeña, es minúscula, y W es grande, que se refiere a watts. ¿Sí? Igual también cuando tengan kilogramos, la K es minúscula y la G es minúscula también, porque son gramos. Ajá. Entonces, ok, ya hice la primera. Ahora, en este caso, me voy con el siguiente. Aquí ya dejé de utilizar esta. Ahora voy a utilizar esta reja. ¿Sí? La voy a marcar de este color. Ahora, ¿qué corrientes intervienen? En este caso, voy a si se dan cuenta, intervienen tres corrientes. Una corriente caliente y dos corrientes frías. Lo que se debe de hacer en estos casos es que vamos a utilizar el FCP, pero el FCP de la suma de las corrientes calientes menos las corrientes frías. Entonces utilizamos la misma fórmula, ¿sí? Nada más que el FCP, este FCP ya va a ser sumatoria de las corrientes calientes, sumatoria del FCP de las corrientes calientes menos sumatoria de FCP de las corrientes frías. Ese es el que vamos a utilizar. Esta fórmula es la que vamos a utilizar para calcular el FCP, para poder calcular Q. Entonces, en este caso serían,
el FCP de las corrientes calientes sería igual a 0.75 menos la sumatoria de los FCP de las corrientes frías sería 1.5 más 1. Y cierro paréntesis. Ese sería el cálculo del FCP y ahora lo multiplico por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperaturas en este caso va a ser entre las dos rejas. Sería de 190 menos 130. Ahí está. ¿Sí? Y en este caso, bueno, aquí lo puse para que ustedes lo puedan ver, pero aquí ya pondría su valor real como fórmula. Tendría yo un valor de menos 115. ¿Sí? Y así tendría que ir reja por reja. No se preocupen, vamos a ir reja por reja. Ahora, acá seguiría yo con esta nueva reja. Y sería entonces, de hecho aquí intervienen las 4 corrientes, ¿sí? 2 corrientes frías y 2 corrientes calientes. Entonces el FCP va a ser igual a la sumatoria de las corrientes del FCP de las corrientes calientes serían 0.75 más 1.5, ¿sí? Son de las corrientes que intervienen. Sería la corriente 3 y la corriente 4. Ajá. Menos las de las corrientes frías sería 1.5 más 1. Cierro paréntesis y ya nada más sería multiplicarlo por la diferencia de temperaturas, que serían 130 menos 110. ¿Ok? Ok. Entonces esta fórmula la paso de este lado y tendría un valor de menos 5. Sigo con la siguiente reja. Aquí ya no, sería esta. Ajá. Y en este caso sería de, vamos a ver, interviene una corriente caliente que tendría un FCP de 1.5 menos 2 corrientes frías que tienen un valor de 1.5 más 1. Multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería 110 menos 90. ¿Ok? Presiono y sería un valor de menos 20. Sigo con mis rejas. Ahí está. Ahora, en este caso, ¿qué haría? Serían 2 corrientes calientes y otra vez 2 corrientes frías. De hecho, sería esto. Bueno, ya lo voy a pasar aquí de una vez. ¿Así son las mismas? No, no son las mismas. No voy a hacerlo de nuevo otra vez. Ajá, entonces, en este caso, tendría que las corrientes calientes serían el FCP de 1.5 y 2. 1.5 más 2. Menos las frías, que serían 1.5 más 1. 1.5 más 1. Ajá. Multiplicado por la diferencia de temperaturas, que serían 90 menos 70. 90 menos 70. Bueno, no debía haberle puesto esto para que quedara, para que ustedes lo puedan ver. Y acá ya lo pongo como fórmula para que me entregue el resultado. Serían 20 kilowatts. Para la siguiente, sería de, vamos a ver, sería una y una, ¿no? Entonces sería un valor de 2 de la corriente caliente, FCP de la corriente caliente, menos un valor de 1.5 de la corriente fría, multiplicado por la diferencia de temperatura, 70 menos 50.
Ujú. Ahí está. Entonces esto sería de... ujú, de 10. Y ya nada más me faltaría el último. Y nada más los coloreos de amarillo para que vean con qué reje estamos trabajando. Entonces aquí nada más sería una corriente caliente que tiene un FCP de 2 multiplicado por la diferencia de temperaturas, que serían 50 menos 30. Ajá. Y ya con eso ya tendría mi calor. ¿Sí? Entonces este sería... Se lo paso un poco más para acá. Ajá. Ahí está. ¿Sí? Ahora hay que calcular los residuos. Para el caso de los residuos, lo voy a poner hasta acá. Es como una suma acumulativa. Para el primer valor, que en este caso sería 210, lo voy a poner hasta acá arriba, sería de 0. Entonces, ¿qué debo de hacer para los residuos? Este 0 lo sumo con este 15. Es como una suma acumulativa. Y tendría yo un valor de 15. Ahora, este 15 lo sumo con este valor de 105. Menos 105 me da un valor de 90. Este valor de 90 lo sumo con este valor de menos 5. Me da un valor de 95. Este valor de 95 lo sumo con este de 20. Me da un valor de 115. Este valor de 115 lo sumo con el de 20. Me da un valor de 95. Este valor de 95 lo sumo con el de 10. Tengo un valor de 85. Y este valor de 85 lo sumo con este de 40. ¿Sí? Es una suma acumulativa. Entonces tengo un valor de menos 45. ¿Ok? Y con esto ya tengo los residuos. Con esto obtengo la cascada corregida. Para la cascada corregida, pues en este caso necesito el valor más alto, negativo, que tenga yo aquí. Y en ese valor más alto negativo es donde voy a tener el valor de mi punto pinche. ¿Sí? En este caso, el valor más negativo de los residuos, si se dan cuenta, es 115. Ajá. Entonces, otra vez, a todos estos que tengo aquí, les voy a sumar 115. Ajá. Entonces, en este caso, el primero es 0. Esto más este valor, ¿sí? Más el valor más negativo. Aquí nada más lo estoy fijando para que no me seleccione, para que no se mueva la celda que estoy utilizando. Caray. Ah, sí, es que está mal. Es acá. ¿Sí? Así no se va a mover mi celda. Así siempre va a utilizar este valor de 115 para sumárselo a todo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si recorro yo esta fórmula, bueno, en este caso fue mala idea. Porque aquí no tengo ningún valor, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. No sé si fue benéfico esto o... Ahí está. Nada más que aquí la diferencia es que le voy a sumar el valor más negativo pero absoluto, eso me faltó decirles, absoluto, en este caso sería positivo.
Voy a hacerlo todo otra vez. Bueno, ni modo. Ahí está, ahí está, ahí está. Borro esto, borro esto, borro esto. Ahí está. Entonces, al 0 le sumé 115 y me dio 115. A 15 le sumé 115 y me dio 130. A 115 le resté el 90, me dio 25. A 115 le resté menos 95, me dio 20. A 115 le sumé 115, me dio 0. Es aquí donde voy a tener el punto pinch. Es ahí donde tendría el punto pinch. ¿Sí? Ya después les digo cómo calcular el punto pinch, las temperaturas del punto pinch. Y esto sería... bueno, este sería el valor de Q para... voy a pasar estos valores que tenía yo aquí. Los voy a pasar... de hecho, esto sería acá. Ups. Ajá, entonces... para 210 tendría yo este valor de Q de 115 kilowatts. Para 90 tendría yo este valor de 130. Para 130 tendría este valor de 25. Para 110 tendría este valor de 20. Para 90 tendría este valor de 0. Para 70 tendría el valor de 20. Para 50 el de 30. Y para 30 el de 70. ¿Sí? Por lo tanto, el punto pinch, entonces la temperatura del punto pinch va a ser igual a 90 grados centígrados. Después debemos calcular la temperatura del punto pinch de las corrientes calientes y las temperaturas del punto pinch de las corrientes frías. Ajá. Ok. Entonces, este sería el punto pinch. Esto sería los servicios mínimos de calentamiento. O sea, yo puedo tener como máximo muchos servicios de calentamiento, pero la capacidad no debe de exceder 210 kilowatts. ¿Sí? Ahora, y acá abajo, yo debo de tener servicios de enfriamiento, muchos cuantos quiera, pero no deben de exceder 30 kilowatts. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a significar el que hagamos esta curva de calor corregida. Y bueno, hay que graficarla. Voy a graficarla por acá para ver cómo se comporta. Si le dan, denle pegar valores mejor. Y en este caso yo quiero graficar entalpía. Entalpía quiero que sea mi eje Y mi eje Z, X quiero que sea temperatura. Entonces estas entalpías que las tengo las paso de este lado. Y bueno, no quiero que haya espacios entre ellos, entonces voy a pasar uno por uno. Entonces, esto sería la entalpía o sería... no, esto sería temperatura, ¿no? Y esto sería entalpía o el calor que voy a necesitar. Y en este caso tendría que graficar esto y ver cómo se comporta. Lo quiero como puntos. Y esto va a ser mi gráfica de curvas compuestas. Gráfica de curvas compuestas. Y en este caso, esta sería... vamos a ver. Eje
caray. Ah, caray. Ahí está. Aquí está, un poco más así. Y quiero el eje, títulos de los ejes. Horizontal, este sería, decimos que era temperatura. Y el título vertical sería entalpía. Entonces voy a borrar las líneas estas de acá. Si quiero es que haya una línea alrededor de esto. Y estos son los que quiero borrar también. Y ya tendría mi gráfico. Ahí está. Ahí está mi gráfico. Ahora comenzaría yo a unir mis líneas. En este caso necesito este tipo de líneas. A ver, ¿cuál otro tipo hay? A ver si con esta puedo. Esta, con esta. No. Mejor así una por una. Esta con esta. La quiero de color negro. Y un poco más gruesa. Ahí está. Entonces uno mis puntos. ¿Sí? Empezaría yo desde la parte de arriba, que sería 210. 210 con una cantidad de calor de 115. Entonces, no sé por qué se fueron los ejes de acá abajo. No sé por qué se borraron los ejes de acá abajo. Desde temperatura. Sí, no me había dado cuenta que es. Sí, era al contrario. Vamos a ver, voy a quitar esto y voy a quitar esto. De hecho, lo que quería graficar era quería graficar al revés. Era Q contra temperatura, era al revés. Que la entalpía estuviera abajo y la temperatura estuviera arriba. Ahí está. Eso es lo que quería yo hacer. Y después unir los puntos y ya solitos los unió. Entonces aquí ya nada más pondría el gráfico, el título, gráfica de curvas compuestas, gráfica de curvas compuestas. Y aquí, bueno, quiero que todo esté más grande. Quiero que todo tenga una de 15.
Ajá. Y en este caso, bueno, ya nada más hace falta poner los ejes. En el eje aquí pondría título, este sería entalpía, estaba al revés, entalpía, y aquí este otro era temperatura. Y ahí está. ¿Sí? Mi punto pinch, aquí lo puedo ver, es 90 grados centígrados. Si modifico esta, vamos a ver, que van de 50 a 50, que vayan de 10 en 10. Ahí está, es 90. ¿Sí? Es 90 el punto pinch. Es donde la entalpía es igual con 0. ¿Sí? Otra cosa que quiero dibujar es los servicios mínimos de calentamiento y enfriamiento. Entonces, los servicios mínimos de calentamiento serían de... aquí está. Serían de 115. Entonces, de 0 a 115 traza una línea. Y en este caso la quiero un poco más... bueno, la quiero de este color. No, mejor de color rojo. Ahí está, para que se vea que son de servicios de calentamiento. Y en este caso un poco más grueso. Entonces esta curva vale 115. Y aquí agrego otra curva, pero esta sería de color azul. Estos serían de, bueno, estos también los quiero de 10 en 10. Formato al eje. Quiero que vayan de 10 en 10. Y si se dan cuenta, esta curva va a terminar en 70. 70 más otros 70, que son los servicios de calentamiento, serían 140. Entonces esta curva que tengo aquí vale 70 también. Entonces esta la pongo de color azul. Y aquí entonces tendría yo... ¿dónde están? Insertamos... texto quisiera yo, pero no. Cuadro de texto. Aquí está. Entonces esto sería Q mínimo de calentamiento. Y en este caso aquí sería Q mínimo de enfriamiento. Esto tendría un valor de 115 kilowatts. Y este tendría un valor de 70 kilowatts. ¿Ok? Y ya tendría mi gráfica de curvas compuestas y mi cascada de calor. ¿Sí? Y pues por el momento eso sería todo.